Buenas noches nuevamente. Em, Vamos a continuar. Espero que hayan tenido una buena semana desde el miércoles pasado que nos escuchamos. Em, en la clase previa ya habíamos terminado de ver las distribuciones de probabilidad. Evaluamos distribuciones de probabilidad discretas. Veíamos en específico la binomial y la Poisson. Y veíamos distribuciones continuas, ahí hablamos un poquito del uniforme, de la triangular, de la normal y del exponencial, más o menos de ellas hablamos. Para continuar, bueno, cuando ya empezamos a hablar de distribuciones de probabilidad, eh, suele ser importante introducirnos en la estadística. Y vamos a ver que hay un camino por recorrer en la estadística que parte de pensar en la estadística descriptiva y posteriormente en la estadística inferencial, que es con la que yo puedo venir y conjeturar a partir de mis datos y hacer pruebas que me permitan validar esas conjeturas o en todo caso rechazarlas. Pero para antes de conjeturar, pues la estadística descriptiva me sirve porque visualmente yo puedo ver cómo son mis datos y a partir de eso crear esas hipótesis. Muy parecido a lo que hacíamos en uno de los ejercicios en donde nos pedían, por ejemplo, construir histogramas para ver cómo se veían las distribuciones de probabilidad. Esa es una forma. De repente también yo puedo hacer diagramas de cajas y bigotes para ver más o menos cómo se distribuyen mis datos. Puede ser diagramas de dispersión para ver si existe alguna relación de dependencia, entre otros. Entonces vamos a empezar a ver un poco de esa temática. A- Al análisis descriptivo, hoy por hoy, lo vamos a encontrar muy catalogado como un análisis exploratorio de datos, pero parte de entender la estadística descriptiva. Y entonces, cuando hablamos de la estadística descriptiva, primero tenemos que tener claro que hay una serie de estadísticas o de parámetros estadísticos que yo puedo calcular que son bastante básicos y comunes. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría, el mínimo, el máximo, el rango, entre otros. Entonces, estos valores que yo encuentro, que se llaman estadísticos, pues me permiten, a veces, si yo tengo todos mis datos, conocer cómo se comporta la población, pero a veces si lo que yo tengo es una muestra del conjunto de datos, pues inferir sobre la población. Y ahí es donde se junta la estadística descriptiva con la estadística inferencial. El análisis descriptivo también me permite conocer cómo se distribuye, cómo se comportan mis variables, pensando en que son variables estocásticas o aleatorias y que pueden en algún momento llegar a tener una distribución de probabilidad en específico, una distribución teórica o una distribución empírica. Para eso, la estadística descriptiva lo que me dice, bueno, construya un gráfico que se denomina histograma, con el cual usted puede ver cómo se comportan sus datos. O también puedo construir gráficos de densidad, dependiendo de si mi variable es de tipo cuantitativo o cualitativo. Luego, pues, dentro del análisis descriptivo ya vamos viendo que cuando lo que yo tengo es un gran conjunto de datos, pues sirve mucho hablar de la visualización de los datos. Y aquí entran en juego muchos software estadísticos que hoy por hoy tienen gran relevancia, ¿verdad? Eh, Dentro de la visualización de los datos, ¿qué me es útil? Crear los diagramas de dispersión para observar si existen relaciones o algún patrón en mi variable.
Los diagramas de caja para identificar valores atípicos. Esto entiendo yo que en el módulo 1 lo trabajaron en Python, cómo hacer el diagrama de cajas y bigotes y cómo detectar esos valores atípicos. Detectarlo es una cosa y luego ver cómo se va a trabajar es otra. Los valores atípicos no siempre deben ser eliminados y esto es un punto importante porque va a depender de la naturaleza de mis datos. Entonces, a veces mis datos por naturaleza deben de contar con esos datos atípicos. Por ejemplo, los tiempos de producción que puede tener alguna máquina, ¿verdad? Va a tener valores atípicos porque de repente cumple con un ciclo y de repente hay una avería, de repente hay una falla y entonces esos valores deben de ocurrir y entonces mis valores de producción, por ejemplo, se pueden ir disparando. ¿Qué otra cosa me sirve en la visualización de los datos? Los gráficos de barras y sectores para variables categóricas o de tipo cualitativo. Y ya si seguimos ampliando nuestro concepto del análisis exploratorio, pues tenemos que hablar del análisis de correlación. Ya cuando hablamos de análisis de correlación, pues ya estamos conjugando más de una variable. La correlación puede ser entre la misma variable, y eso se llama autocorrelación, pero también hablamos de correlaciones con otras variables. Y aquí es importante diferenciar lo que es la correlación y lo que es la covarianza. ¿Sí? Luego, también en el análisis exploratorio, pues ya teniendo claro esos 3 puntos previos, pues lo siguiente es empezar a identificar patrones y tendencias. ¿Qué es eso de los patrones? Bueno, nos pueden permitir identificar ciclos dentro de nuestros datos o nos pueden permitir identificar algo que ocurre comúnmente. Y las tendencias, pues lo que nos va a decir es básicamente el crecimiento o decrecimiento que puede tener mi conjunto de datos dada otra variable, ¿verdad? Y ahí viene vinculada también la parte de la correlación o autocorrelación. Para empezar a ver esto del análisis exploratorio, bueno, vamos a meternos un poquito en el análisis descriptivo. Y habrá que recordar eso que yo les mencionaba, que son esas medidas básicas que se requieren cuando se hace un análisis descriptivo. Partamos del hecho de que hay unas que se llaman medidas de tendencia central, que como su nombre lo indica, pues nos muestran a dónde se agrupan la mayor cantidad de los datos. Entonces, las medidas de tendencia central, pues nosotros usualmente queremos ver que todos los datos se junten allá al centro, ¿verdad? No siempre ocurre, habrán algunos datos que de repente se juntan más en más de un punto, o habrán otros que se juntan mucho al inicio y luego se dispersan al final. Y para ello, pues, de repente no siempre la misma medida de tendencia central nos es útil para analizar. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, podríamos mencionar la moda, la media y la mediana. En específico, la moda es aquella que me indica cuál es el número que se repite con mayor frecuencia. La media lo que me indica es el valor en donde se ubica la mitad de mis datos. Y la mediana, el centro del conjunto de los datos. Es decir, aquí también es importante diferenciar, en el caso de la media y la mediana, hablamos de que uno es una estadística paramétrica y la otra es no paramétrica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la media obedece a un parámetro que se llama también como el estadístico, media. Aquí diferenciamos media parámetro y media estadístico. Cuando decimos parámetro, hacemos referencia a los datos poblacionales y cuando decimos estadístico, usualmente lo hacemos para cuando lo calculamos para una muestra.
Entonces, hablamos que la media es un estadístico paramétrico, mientras que la mediana no. Es decir, no hay un parámetro para el cual yo calcule la mediana. La mediana se calcula de acuerdo a un orden. Entonces, cada que hablamos de medidas no paramétricas, lo que estamos haciendo referencia es a una medida que se calcula, no con respecto a un parámetro, sino que en la mayoría de los casos con respecto al orden. Entonces es por eso que cuando calculamos la mediana, lo que hacemos es ordenar nuestros datos en forma ascendente y buscamos aquel que se encuentra en el centro. Mientras que cuando hablamos de la media, el cálculo corresponde a hacer, valga la redundancia, un cálculo de mis valores. En este caso, el promedio, es decir, sumarlos todos y dividirlo entre el número total de datos. Esas son las tres, digamos, medidas de tendencia central principales. Aquí es importante recalcar entre estas tres que la mediana va a ser preferible a la media aritmética cuando los datos son asimétricos o cuando los datos contienen valores atípicos. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer diferencias a la hora de hacer nuestro análisis y ya no nos basamos solo en la media de los datos, sino que decimos, bueno, como estos datos están sesgados, como estos datos tienen valores atípicos, lo mejor es trabajar con la mediana. Y es por eso, precisamente, que cuando hacemos nuestro análisis con cajas y bigotes, ustedes recordarán cuando lo hicieron en el módulo pasado, bueno, no vi qué tanto hicieron del algoritmo en Python, pero bueno, cuando uno hace un diagrama de cajas y bigotes, trabaja con cuartiles y trabaja con la mediana, no trabaja con la media, precisamente porque hace mucho match con esto de que hay valores que pueden, o que el conjunto de valores puede tener un cierto sesgo. Entonces, en la presencia de valores atípicos, la media aritmética pierde poder y lo mejor es trabajar con la mediana para hacer nuestros análisis. ¿Por qué? Porque, bueno, al ordenarlos, este no se va a ver afectada por los valores extremos. Caso contrario con la media. La media, si usted tiene un valor atípico, que puede ser, por ejemplo, muy pequeño, va a hacer que su media se mueva a valores más pequeños, cuando en realidad no es ese el valor central, vean. Y a presencia de valores atípicos grandes, pues también la media se va a sesgar hacia esos valores más altos por la presencia de los atípicos. Mientras que la mediana no, la mediana siempre le va a decir el valor que está al medio porque lo hace en función de un orden. Luego, en el caso de la moda, es más utilizada con variables de tipo cualitativo o categórico, como por ejemplo cuando hacemos estudios y utilizamos una escala de Likert, que es la de poco, bueno, muy poco, poco, regular, mucho y mucho más, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, una escala entre el 1 y el 10 o entre el 1 y el 5. Cuando tenemos esas escalas categóricas o cualitativas, pues lo mejor es utilizar la moda y no la mediana y no la media. Aunque ya vamos a ver que si yo lo recategorizo, yo pongo que esa primera escala tiene un valor de 1 y la máxima tiene un valor de 5, por ejemplo, si es una escala de Likert de 5, pues yo puedo sacar media fácilmente, ¿verdad? Que me va a dar entre 1 y 5, o puedo sacar desviación. Sin embargo, lo más apropiado es trabajar con moda. Y en el caso de la media, bueno, cuando mis datos están distribuidos de forma simétrica, y no hay mucha presencia de valores atípicos o no hay valores atípicos, pues tiene un gran potencial, ¿sí? La media suele ser un estimador muy, muy bueno, muy robusto. Acá, vamos a ver más adelante que pues el teorema del límite central nos ayuda a que este
estimador o que este estadístico sea de gran valor, la media. Ahora, otras modalidades que existen de la media, porque la media no solamente es el promedio de los datos, también podemos encontrar medias, por ejemplo, la aritmética, que es la suma de todos los valores dividido por el número de valores. Esa es la más común, ¿verdad? El promedio. ¿Cuándo la usamos? Cuando los datos son simétricos y no hay valores atípicos. También podemos conocer a la media geométrica. Esta se calcula como la raíz enésima, es decir, si tengo 10 datos, la raíz con índice 10 del producto de todos los valores. Es decir, multiplico los 10 valores y le saco la raíz décima. Esta media geométrica es muy utilizada cuando lo que estoy evaluando son tasas de crecimiento o porcentajes, ¿verdad? Y ahí es donde tiene gran valor. Luego, otro tipo de media es la armónica. La armónica se calcula como el inverso de la media aritmética de los inversos. Es decir, cada valor se divide por 1 y a esa media de valores divididos entre 1, pues se saca el inverso. Entonces, esta media armónica es muy utilizada, perdón, cuando lo que tengo son ratios o velocidades, ¿verdad? O razones de crecimiento o de decrecimiento. Ahí es de gran utilidad la media armónica. Y también la vamos a utilizar cuando de repente tenemos comparaciones entre grupos que tienen distinto tamaño. Luego, otro tipo de media es la ponderada. Aquí es un cierto cada valor se multiplica por el peso que tiene y la sumatoria de esto, pues es lo que me da la media ponderada. ¿Cuándo se usa? Cuando los valores tienen distinta importancia. Un ejemplo muy clásico de esta media ponderada es el cálculo de, por ejemplo, la nota o la calificación en una asignatura, en donde le dicen, bueno, va a tener 3 actividades, pero la primera tiene una ponderación de 10 y la siguiente tiene una ponderación de 30 y la otra tiene una ponderación de 60. Y entonces, claro está, no me va a dar lo mismo si yo me saco 10 en la primera y 4 y 4 en las otras, ¿verdad? Sacando un promedio normal, es decir, que 18 entre 3 me da 6 y ya digo la probé, porque cada una tiene un peso diferente. Entonces, como la primera solo valía un 10%, esa me va a dar un punto, pero las otras, que una valía 30, les dije, y la otra valía 60, si yo me saqué 4 y 4, entonces ese 90% que yo tenía en juego se convierte en 9 por 4, bueno, 36, se convierte en un 3.6 sumado al punto previo, se convierte en un 4.6. Entonces, ¿ven? No es el equivalente a esa media aritmética. ¿Por qué? Porque le puse distinto peso a cada uno de las actividades. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, sacar mejor nota en aquella que tenga más peso, ¿verdad? Para que realmente la nota total aumente. Otro ejemplo puede ser el CUM, ¿verdad? Algunas asignaturas tienen mayor peso, otros tienen menores y en función de eso se calcula ese gran promedio de notas. Preguntas hasta acá, donde hemos hablado de medidas de tendencia central. Por mi parte, no. Ok, muchas gracias. Otras medidas de tendencia central, ya las mencionaba, por ejemplo, cuando hacemos los gráficos de cajas y bigotes, son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estos me indican, más que tendencia central, me indican una posición.
y están vinculados, como les decía, con la mediana. Son medidas no paramétricas. Los cuartiles lo que me indican es en qué posición se encuentra el 25% de mis datos, el 50, el 75, el 100. Los deciles me indican a rango de 10% y los percentiles a rango de 1%, ¿verdad? Muy bien. Acabo de ver por acá un mensajito. Que está bien. Luego, siempre vinculado a las medidas de tendencia central, podemos hablar del coeficiente de asimetría. No es una medida de tendencia central como tal, pero me permite identificar, por ejemplo, cómo es la forma, o más o menos cómo es la forma de mis datos, o si mis datos se encuentran sesgados hacia algún lugar. Entonces decimos que los datos tienen asimetría positiva, como cuando están de esta forma, ¿verdad? Si recordarán, más o menos así se comportaba una distribución exponencial, o en la forma que tiene la chi y la f. Vemos que son asimétricas, y aquí vemos que el mayor volumen de los datos está al inicio. Cuando vemos asimetría positiva o un coeficiente de asimetría positiva, también vamos a ver que la moda y la mediana tienen valores menores que mi media aritmética, ¿sí? En el caso de tener un coeficiente de asimetría casi nulo, es decir, a 0, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, una forma así como la acampanada, ¿verdad? Completamente simétrica, y además vamos a encontrar que pues la media, la mediana y la moda más o menos tienen el mismo valor. Esto se ve aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Cuando son simétricas. Mientras que cuando encontramos coeficientes de asimetría negativa, vamos a observar que mis datos se concentran más al final del rango de los datos, y que adicionalmente nuestra media aritmética es menor que la media y que la moda. Otro estadístico vinculado a digamos, a las a las medidas de tendencia central, es la kurtosis, o el coeficiente de kurtosis. Hablamos que lo que nos va a indicar es qué tan achatada o qué tan apuntada es mi distribución, es decir, qué tanto se eleva o qué tanto se mantiene cercano al eje de las X, o al eje de las abscisas. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un coeficiente de kurtosis positivo mayor que 0, lo que me está indicando es que mis datos tienen una punta, ¿verdad? O una elevación pronunciada. A esto le llamamos que es una distribución leptocúrtica, es decir, bien elevadita. Luego, cuando tenemos un coeficiente de kurtosis nulo, muy cercano a 0, hablamos de una distribución mesocúrtica. No es tan elevado, pero tampoco es tan aplanado. Y finalmente vamos a tener, cuando mi coeficiente de kurtosis es negativo, una distribución que es platicúrtica. Es decir, que más o menos todos mis datos tienen la misma altura, ¿eh? Y pues no hay mucha elevación. Aquí vemos un ejemplo de una distribución platicúrtica. Ahora, si hablamos de las medidas de variabilidad o de dispersión, nos vamos a encontrar
con, por ejemplo, el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar, que están ampliamente vinculadas, o también conocida como desviación típica, y el coeficiente de variación. Dentro de esto, bueno, el rango no es más que la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y pues me da una idea de qué valores puede tomar mi conjunto de datos. Perdón. El rango intercuartil me sirve para hacer la construcción de mi gráfico de cajas y bigotes, y lo que me indica es qué tanta diferencia hay entre el tercero y el primer cuartil. La varianza y la desviación estándar, bueno, son, al igual que la media, medidas paramétricas y pues dependen del gran parámetro poblacional, que es varianza y desviación. Siempre mantienen el nombre de los parámetros. Y finalmente el coeficiente de variación, vamos a ver que tiene una gran utilidad porque me permite identificar qué tan útil es la media para explicar mis datos. Entonces vamos a ver un poquito de ello. Veamos que en el caso de la desviación estándar, la varianza, por ejemplo, ya hemos dicho, no tiene una explicación muy coherente por sus unidades, pero en el caso de la desviación estándar, pues lo que me indica es más o menos qué tanto se dispersan mis datos. Aquí es bien difícil a veces interpretarla porque tiene mucho que ver con el hecho de en qué magnitudes cambian mis datos, ¿verdad? No es lo mismo decir, bueno, mis datos tienen una dispersión de 2 a decir mis datos tienen una dispersión de 200. No necesariamente me explican si están muy dispersos o no, porque va a depender de en qué unidades se mueven mis datos. Yo les puedo decir, los datos tienen una dispersión de 200, pero estamos hablando de datos que se mueven en unidades de millones. Entonces, tener una dispersión de 200 es bien poco, ¿verdad? A diferencia de decirle, bueno, tiene una dispersión de 2, pero los datos son, están entre, por ejemplo, 1 y 5. Ya me dice que es una gran dispersión. Entonces, es importante conocer también el rango de mi dato para entender un poco esta medida de dispersión. Acá, bueno, verán el recordatorio de la distribución normal y cómo cobra relevancia al hablar del el sigma más menos sigma en una distribución que tiene esta tendencia acampanada, ¿verdad? ¿Cuánto nos explica la desviación estándar? Pero esto va a aplicar cuando tenemos estas distribuciones que son perfectamente simétricas, ¿verdad? No mucho ocurre en la realidad. Ok, coeficiente de variación, les decía, tenía gran relevancia porque me dice qué tan útil o qué tanto explica la media mi conjunto de datos. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Bueno, no es más que la división de la desviación estándar entre la media, multiplicada por 100 para tenerlo en valores porcentuales. Usualmente el coeficiente de variación se dice que es 30%, 20%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me indica ese porcentaje del coeficiente de variación? Por ejemplo, si está entre 0 a menos de 10%, es decir, entre 0 y 10%, nos dice que la media es altamente representativa. Entonces, ¿yo qué buscaría? Bueno, buscaría datos que tengan un coeficiente de variación casi nulo para decir, bueno, la media es el máximo representante. Si está entre 10 y 20%, pues no sirve la media. Es útil porque representa bastante bien los datos, aunque no es lo ideal. Aunque lo ideal no mucho ocurre cuando tenemos datos reales. Luego, de 20 a menos de 30,
pues ya decimos que la representatividad pues, ya está un poquito en juego, ¿verdad? Ya tiene media representatividad la media. De 30 a 40, pues ya dudaríamos de qué tan representativos es la media para los datos. Y si es arriba del 40%, pues ya carece de total representatividad en la media de los datos. Esto va a ocurrir principalmente cuando tenemos datos que están sesgados, ¿verdad? Y que en donde es más útil utilizar la mediana. Ok, entonces vamos y trabajemos con un conjunto de datos. Veamos. En el aula virtual, déjenme ver si ya está. Voy a comprobar. Yo recuerdo haberlo colocado, pero déjenme ver. Ahí hay un conjunto de datos que se llama BestMex. Vamos a confirmar antes de seguir, si no lo coloco en este momento, para que todos tengan acceso a los datos. Que no están. Ok, bueno, ya están ahí disponibles por si los quieren tener a la mano. Ok. Vamos a regresar a la presentación. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué es lo que tiene este archivo? El archivo, acá en la lámina, podrán ver, está ejemplificado las primeras líneas del archivo. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene 10 columnas. En la primera columna lo que tenemos es una fecha hora que me indica el día y la hora en la que llegaron unos clientes a un restaurante. En la segunda columna lo que tenemos es el tiempo medido en segundos que requirió procesar una orden. En la columna C tenemos también tiempo en segundos que fueron necesarios para procesar las proteínas que iban a llevar la orden. Este es un restaurante de comida mexicana que funciona como los restaurantes que ustedes conocerán, los Subway, en donde llega una persona, ve
el bar y lo primero que hice es, bueno, quiero ordenar y ahí están en la columna 9, no, en la 8, los tipos de productos que pueden ordenar. Como el de comida mexicana, puede ser burritos, puede ser tacos, puede ser bowl o puede ser ensalada. Y entonces pasa por una serie de etapas. La primera es que le reciban la orden, la siguiente es que él defina de qué proteína, ¿verdad? Si quiere un burrito de res, un burrito de pollo, un burrito de al pastor, etcétera, etcétera. Luego que decidan los toppings, es decir, si quiere que le pongan piña, si quiere que le pongan aguacate, etcétera, etcétera. Luego, una siguiente estación, que es la del empaque, y que los tiempos también en segundo que tardan en empacar se encuentran en la quinta columna. La sexta columna nos muestra el tiempo de pago. Y aquí vamos a ver que en esta columna hay una serie de registros que tienen un tiempo de 0. Y es porque los clientes pueden hacer su orden en línea, es decir, como el estilo pedidos ya o Uber Eats, ¿verdad? Piden su comida, pero no hay modalidad de envío, sino que solo de ir a retirar en el local. Entonces piden su comida y pueden pagar en línea. Entonces, por eso es que el pago aparece ya en 0. O también pueden pedir y pagar en el local. Aquí casualmente las que están en el ejemplo tenemos que es modalidad en línea y pues el pago es en la estación. Ya es 0 porque ya lo habían pagado, pero no necesariamente van a ser todos los online con pago en línea. Luego, es posible que las personas, cuando lleguen a traer ya su comida o las personas que llegaron y hicieron toda su orden, se queden en el restaurante, tal cual sucede en los Subway, ¿verdad? Van, piden y se pueden quedar ahí en las mesitas o de repente se van. Entonces, hay un tiempo también en restaurante. Por aquí se han medido. Ven que, por ejemplo, los que pidieron online y este cuarto que piden en persona, pues no se quedó. El quinto sí ya se quedó y se quedaron 14.8 minutos. Ah, no, déjenme ver. Sí, este está en minutos, es el único que está en minutos. Luego, el tipo de orden, la modalidad, que puede ser en línea o en persona. Y finalmente hay una columna que me dice el tiempo promesa, que lo que me indica es la fecha y la hora que se le ha prometido al cliente que va a estar preparado ya su pedido. Y entonces, si se dan cuenta, la diferencia siempre es de 15 minutos. ¿Ven? La primera, por ejemplo, llegó a las 10:05, tiempo promesa fue a las 10:20. La segunda llegó a las 10:08, tiempo promesa 10:23 y así sucesivamente. La siguiente a las 10:10 y el tiempo promesa llega hasta las 10:25. Entonces, eso es lo que nos muestra tu tablita, una tablita que yo saqué X por ahí de un caso de estudio, pero mi objetivo en esta sesión es, bueno, veamos esa tabla de datos y qué podemos explorar de ello, qué cosas puedo evidenciar de esos datos que me van a llevar a una segunda etapa de lo que vamos a ver en el módulo, que tiene que ver con estadística, que es la parte inferencial, ¿sí? A que yo, a partir de esa estadística descriptiva, venga y diga, ok, aquí yo puedo deducir que estos tiempos se ven diferenciados por X cosas, o que estos tiempos tienen una distribución de tal tipo, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer conjeturas y más adelante cuando veamos la estadística inferencial, pues vamos a probar si esas conjeturas son válidas. Entonces, yo voy a compartir en este momento el archivo en pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, no son muchos registros, déjenme ver, tenemos 1000 registros, son poquitos.
se pueden manejar fácilmente en una hoja de cálculo. Claro está cuando los volúmenes son más grandes, ve ahí sí ya necesito apoyo de un software estadístico que puede ser R, que puede ser Python o que puede ser cualquier otro. Incluso, bueno, estando en Excel, pues podemos usar Power BI o cualquier otra cosa. Ahorita lo vamos a trabajar en Excel un poquito. Y entonces, en función de lo visto, a mí me gustaría así escucharlos. Finalmente, ya estamos por terminar el módulo, esta es la quinta sesión, y me encantaría escuchar que me sugieren. Si son ustedes los que deben de analizar estos datos, ¿qué harían? ¿Cómo empezarían? Incluso si alguien lo tiene, ya lo descargó del aula virtual y está haciendo sus análisis, pues lo puede compartir en pantalla, ¿verdad? Yo creo que al final este tipo de formaciones son más valiosas por la interacción que uno tiene con sus compañeros, por lo que comparte y no tanto por lo que uno de facilitador. No sé si alguien tiene alguna sugerencia. Este, sí, profesora, solo dos cosas. Una es que lo descargué y me aparece en formato CSV. Ujú. Entonces, en el Excel, abrí Excel y me aparece en formato CSV. Ah, Tenía que pasarlo quizás al formato XLS, ¿no? Excel. Y lo haga otro es que, sí, lo otro es que, bueno, pienso que es importante calcular el tiempo promedio en que se le prepara un software a cada cliente. Podemos a lo mejor obtener ese tiempo, un un tiempo tiempo, total. un tiempo total, exacto. Muy bien, ok. Un tiempo, o un tiempo promedio, digamos también. Es decir, si yo voy a, imagínense que tengo 40 minutos, un ejemplo, para almorzar y quiero saber si me alcanza el tiempo, ¿no? Para pasar a almorzar a un restaurante de este tipo, pues puede ser importante. Ok, perfecto, lo vamos a hacer. A ver, aquí solo recomendar, en este, pues lo que pueden hacer es señalar la columna inicial, que es donde están todos los datos, ¿sí ven? Y pues se van a texto en columnas y le indican que está separado por comas. Ahí ya le dan finalizar y entonces ya queda en este formato para trabajarlo. Muy bien. A ver, Antonio proponía, bueno, ¿será que cuánto tiempo necesito en realidad para procesarlo? Bueno, aquí yo puedo ir sacándole cada uno, ¿verdad? Pero ojo, esto no necesariamente con la suma de cada uno de estos tiempos yo voy a calcular un tiempo que tarda en completarse una orden, porque aquí no me han dicho en ningún lugar cuánto tiempo tuve que esperar a ser atendido entre cada una de las estaciones. Esa es una primera observación que podríamos hacer. ¿Verdad? Yo aquí tengo cuánto se va a demorar o cuánto se han demorado los empleados en hacer esto, pero no necesariamente cuánto se demoró el cliente, porque no hay tiempos en espera, solamente hay tiempos de procesamiento, pero los podemos calcular. Por ejemplo, en el ideal de que no hubiera nadie en el local y yo llego y soy atendida, pues cuánto me tardaría. Entonces yo puedo venir aquí y calcular una nueva variable, que no sé si entendí bien lo que nos proponía Antonio, que se llame tiempo de proceso. Ah, bueno, quizás conviene acá.
Y entonces esto va a ser el tiempo que te tardan en preparar mi orden. Es decir, en saber si voy a querer un burrito, un taco, un bowl, una ensalada y si es para llevar, etcétera, etcétera, lo que sea. Más el tiempo que se tarda, me tardo en definir las proteínas, tiempo en los toppings, tiempo de empaque, más el tiempo de pago. Y eso ya me daría más o menos. En segundos dice, por ejemplo, para este primer cliente, 71.3 segundos. Es un minuto, ¿eh? Pero insisto, no hay un tiempo de espera entre estaciones. Por ejemplo, no nos indican acá si la persona que está recibiendo mi orden de que quiero unos burritos, es la misma que coloque las proteínas, los toppings, el empaque y me cobre. Eso no está indicado. Si fueran personas distintas, puede que sea un tiempo. Si sean las mismas personas, puede que sea otro, ¿verdad? Entonces, pues esto solo es una sumatoria de los tiempos de proceso. Y ahí está. Ahora, aquí hay para 1000 registros, es decir, 1000 personas, y lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, para esta variable que ya calculamos, podríamos decir, bueno, yo me voy aquí en la hoja de cálculo y yo le puedo decir, bueno, quiero un análisis rápido de estos datos. Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con análisis de datos. No sé si se ve el cuadro de diálogo que ha salido. Sí, se logra ver. Sí, ok. Sí, Otra se vez. Y entonces me voy a estadística descriptiva, le voy a aceptar, sembreo mis datos que estoy diciendo que me interesan y hay un rótulo en la primera fila y luego digo, bueno, ¿dónde quiero estos datos? Yo quiero estos datos que me los muestre, por ejemplo, bueno, no, pongámosle en una nueva hoja. Aquí pido resumen de estadísticas y muy relevante, pero aún no hemos visto inferencia, puedo pedir nivel de confianza de la media, pero lo vamos a dejar solo con las estadísticas básicas. Y le damos a aceptar. Entonces, ven, se me crea una nueva hoja y yo aquí voy a tener, bueno, ¿qué dice esta variable que creé? No es la que estaban ahí. Que si sumo los tiempos individuales, en total en procesar mi orden, se van a tardar en promedio, ojo, esto que está como media aritmética, 148.32 segundos, ¿sí? Eso equivale, veamos esto entre 60, a 2.47 minutos. Eso es el promedio. Pero yo también puedo estar interesado en saber, bueno, ¿y cuánto es el mínimo? Ah, el mínimo es 51.8, es decir, que pueden procesar toda mi orden en menos de un minuto. O llegar a tener un máximo de procesamiento de 3.53, ¿sí? Ya ven aquí, pues ya tenemos tres medidas, una de tendencia central, estas son solo de posición, mínimo y máximo, que ya me van dando una idea de esta variable, del tiempo de procesamiento. Ya me dicen, lo menos que se van a tardar es 0.86 de minuto, lo máximo 3 minutos y medio, en promedio 2.47. ¿Qué más me muestra este conjunto de estadísticas descriptivas? A ver, yo voy a correr la formulita, aunque no me conviene para todo, vean. Vamos a revisar. La mediana es de 2.67. La media 2.47, la mediana 2.67. Relativamente cercanos. La moda 2.83. No, estos tampoco. Eso sí. A ver, la moda 2.83. Vean que en función de la lámina que les mostraba sobre
la simetría, por ejemplo, la media está abajo de la mediana y de la moda, ¿sí? Eso ya me puede dar una idea de que posiblemente mi coeficiente de asimetría sea negativo, ¿sí? Lo veíamos ahí en la laminita. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ah, bueno, que la pancita o que la parte donde más se concentran los datos está al lado derecho. Eso es lo que me está diciendo. Luego, la curtosis. La curtosis es de 0.03, bastante cercana a cero. Entonces, casi que puedo decir que mis datos son bastante planitos, ¿verdad? No tienen una elevación eh, relativa. ¿Qué más vemos aquí en estos datos? La desviación. La desviación estándar es de 0.63 de minuto o comparada con el caso de los segundos, 37 segundos. Aquí es donde les decía, bueno, si yo no veo en qué unidades están mis valores, vea, estamos viendo que un mínimo de 51, un máximo de 212, hablar de una desviación estándar de 37, bueno, me da un poquito de sentido y decir, bueno, 37 no es tan chiquito, ¿sí? Entonces es relativa la desviación estándar. Aquí podríamos calcular, que no me lo calcula estos estadísticos descriptivos que trae Excel, por ejemplo, el coeficiente de variación. ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Creo Era que la sí. desviación entre la media. La desviación entre la media, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Aquí tendríamos la desviación es esto entre esto, ¿sí? Y multiplicado por 100, o en este caso solo le podemos poner porcentaje, ahí está, 26%. ¿Se acuerdan que decía sobre estar entre 20 y 40, creo que decía? No, entre 20 y 30. Que la representatividad de esos datos es media, ¿sí? Y precisamente es porque hay cierta simetría, ¿verdad? Hay un poquito de sesgo en mis datos. Y ojo, sesgo no entiéndase como que hay error, ¿verdad? Sino que hay mayor representatividad con un grupo de datos más grandes que la media. Entonces esto ya, bueno, si la representatividad de la media no es tan grande, pues yo podría pensar, miren, un mejor estadístico de tendencia central puede ser la mediana. Por ejemplo, estos 2.67 minutos y no tanto el 2.47. ¿Sí? Esto para esta variable. Pero lo mismo podemos hacer para cada una de las variables que yo tengo aquí, para ir pensando cómo se comporta cada uno de ellos. Es decir, calcular sus estadísticos descriptivos y ver qué tan conveniente es que lo analice con la media, que lo analice con la mediana, con la moda. Bueno, con el caso de la moda va a suceder, por ejemplo, para el tipo de orden y para la modalidad, ¿verdad? Aquí lo que puedo sacar yo, por ejemplo, ya no va a ser esas estadísticas descriptivas. Aquí me va a tocar hacer una tablita de distribución de frecuencias y contar cuántos fueron burritos, cuántos fueron tacos, cuántos fueron bowl y ver qué proporción tengo de cada uno de los tipos y lo mismo para el caso de la modalidad. A ver. Veo por acá.
Ya vi. Muy bien, gracias, Kerin, ahí por las indicaciones. Ok, entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer con estos datos? Si quieren, una sugerencia, siempre que estamos haciendo análisis exploratorio y que tenemos ahí a la mano Excel, hacer una tabla dinámica, ¿vea? Una tabla dinámica pues va a ser de gran ayuda porque yo puedo empezar a ver cada una de mis variables y para cada una de ellas empezar a ver su comportamiento. Yo puedo ir pidiendo medias, medianas, modas, desviaciones, varianzas, sí, quizás no, coeficientes de simetría y kurtosis, pero puedo ver mínimos, puedo ver máximos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que sí me va a ser de utilidad, por ejemplo, uy, yo tenía seleccionado, ¿qué pasa con esta tabla dinámica? Que solo tiene... Vamos a ver. No sé qué ocurre con esto. No sé si tenía seleccionado. Ah, Tiene una columna vacía, profesor. Ay, sí. Van a andar agregando y luego no hacer nada. A ver. Gracias. Veamos si hoy sí. Es que solo me agarra la I. Ok, hoy sí. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, y para los tipos tengo estos de acá, ¿verdad? Y puedo pedir la cuenta, por ejemplo. No tan sencillo, ¿verdad? Y entonces ya con esto, pues incluso puedo sacar proporciones, ¿verdad? Ya puedo ver yo que en mayor proporción lo que piden estos 1000 registros es el bowl. Y luego es el burrito. Y luego los tacos. Y lo que menos piden son las ensaladas, ¿va? Y a eso incluso, con lo que hemos visto, bueno, yo puedo decir, hay una distribución de probabilidad para esta variable cualitativa, ¿sí? Que tiene que ver con esa proporción de ocurrencia, que es lo que veíamos varias clases atrás cuando hablábamos de las distribuciones de probabilidad empírica, ¿verdad? Yo hago mi tablita de distribución de frecuencia a partir del cálculo de la probabilidad frecuentista por la frecuencia de ocurrencia de cada uno de ellos. Pero no solo puede que me interese conocer cuántos ocurrieron de cada tipo. De repente también yo puedo venir y querer saber si, por ejemplo, el tiempo para preparar la orden es diferente por el tipo de producto. Y aquí, ojo, yo estoy haciendo un análisis estadístico bivariado, porque yo estoy combinando dos variables. Antes, cuando yo solo hacía la cuenta, estábamos haciendo un análisis univariado. Solamente me estaba refiriendo a la misma variable. O, por ejemplo, cuando hacíamos esto de acá, es un análisis univariado. Pero acá yo estoy combinando. Yo estoy combinando el tipo con el tiempo de preparación. Y vemos, por ejemplo, esto me está dando ahorita suma, pero yo le puedo decir, mire, quiero los promedios. Y vemos a nivel de promedio, cada uno es de 28 puntos y algo. Y entonces esto ya me permite ir dando un salto de la simple estadística descriptiva a
la estadística inferencial. Y entonces yo de aquí podría decir, ah, bueno, entonces no existen diferencias entre los tiempos de preparación de orden debido al tipo de producto que están pidiendo. Y eso es una conjetura o eso es una hipótesis que yo estoy planteando. Yo estoy diciendo mi hipótesis, que vamos a ver más adelante, que las hipótesis siempre vienen en pares. Una se llama hipótesis nula y otra alternativa, pero mi hipótesis es que no existe diferencia entre los tiempos de preparación de la orden debido al tipo de producto. ¿Sí? Esa es una hipótesis que yo me estoy planteando. Y vean que aquí lo único que utilicé es una tablita dinámica. Tampoco es que me fui a complicar con sacar todas las estadísticas descriptivas de todas las variables. Pero es lo que tenemos que hacer. Cuando exploramos es buscarle de todo a mis datos. Es decir, empezar a deshacer con ellos, a jugar, a entenderlos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, también puedo tener el interés de saber, no dependen o no cambian por el tipo de producto, pero ¿será que cambian por la modalidad? Y entonces puedo ampliar mi análisis bivariado, que vamos a quitar el tipo. Ah, y aquí ya veo, interesante, miren. En persona, el tiempo promedio de preparación de la orden es de 32.74 y en línea es de 16.85. ¿Sí? Entonces, yo aquí, solo con esos valores, yo puedo decir, mi hipótesis es que existe diferencia en los tiempos de preparación de orden debido a la modalidad. Y hasta cierto punto, bueno, esto lo podemos explicar por el hecho de, está en persona, la persona está viendo todo el bar de lo que le estamos ofreciendo y pues entra en juego una serie de condiciones más de tipo personal a la hora de estar diciendo, sí, quiero unos burritos, pero no, mejor no. Voy a querer una ensalada de carne y pollo y mejor no, deme los tacos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa indecisión que puede ocurrir con el simple hecho de tener a la vista el producto, que es muy diferente a online. Lo único que está viendo es una imagen del prototipo del producto y uno dice, sí, esto se ve bien y ya, eso pido, ¿verdad? Muy diferente de tener todo ahí, el menú a la vista. Entonces aquí puedo plantearme otra hipótesis donde diría, existe diferencia entre los tiempos de preparación de la orden debido al tipo de producto. ¿Sí? Uy, debido no a la modalidad. ¿Sí? Y vean que es un bivariado, ¿verdad? Ahí van surgiendo un poquito eh, las hipótesis. A ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer con esta tabla dinámica? Bueno, podríamos, además del promedio de orden de preparación, pues yo puedo empezar a sacar para todos los demás. Puedo sacar no solo el promedio, puedo sacar la ventaja, puedo ver los máximos, puedo ver los mínimos,
desviaciones estándar, varianza, e incluso puedo crear ahí funciones, ¿verdad? Pero para hacerme una idea, pues ahí está eso. ¿Qué más debería de explorar de mis datos? Bueno, de mis datos también podría decir, bueno, vamos a insertar por acá. Los voy a dejar como, sí, quizás, vamos a ver qué tal sale. No lo queremos de esto, sino que vamos a ir a seleccionar los datos. Y los datos van a ser los que teníamos por acá de tiempo de procesamiento. Le puse lo que. Y aquí vamos a poner. Ok, entonces ahí está mi histograma. Vean que no solamente es útil el cálculo de los estadísticos descriptivos, sino que también la parte gráfica, ¿verdad? Aquí vemos el tiempo de procesamiento y el histograma que me ha creado Excel, que no necesariamente es el mejor, pero bueno, yo lo puedo ir editando. Aquí vemos cómo se comportan los datos. Empieza acá, valen los 51.8 segundos, termina en los 212. Vemos que efectivamente este coeficiente de asimetría negativo me indicaba que aquí al final, ven, al lado derecho, es donde más se pronuncian o se acumulan todos los datos. Relativamente no es muy elevada, ¿verdad? Bastante cercana a cero. Y entonces aquí vemos más o menos el comportamiento de la variable. ¿Para qué me sirve esta? Bueno, esto también me va a servir para hacer hipótesis. Y yo puedo venir y decir como hipótesis, en este caso, a partir de este gráfico, yo podría proponer, por ejemplo, que los datos se distribuyen para no ponerle nombre, de forma empírica, es decir, tienen una naturaleza propia. Esto no es una distribución normal, esta no es una log normal, esto no parece ser una triangular, ni una Weibull, ni una gamma, ni una beta, o sea, tienen su propia distribución, eso es lo que dice mi hipótesis. Y entonces yo voy creando hipótesis. También de estos estadísticos descriptivos yo puedo empezar a hipotetizar. Por ejemplo, el promedio de estos 1000 datos me da que es de 2.47. Pero yo puedo venir y plantear como hipótesis, bueno, aquí vamos a separar esto para irlas poniendo. Otra de mis hipótesis puede ser que la media del tiempo de procesamiento es de 2.5 minutos. Vean que no es exactamente el estadístico que calculé. Este es un valor relativamente diferente, ¿verdad? En el segundo decimal empiezan las diferencias. Bueno, en el primer decimal, perdón. Pero es mi hipótesis y yo puedo probar esto, porque partamos del hecho de que estos 1000 datos no es más que una muestra de todos los registros que puede tener este restaurante. Entonces, en estos 1000 registros salió 2.47, pero en otros 1000 registros diferentes de otras fechas, puede que la media salga que es de 2.8, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Entonces, cuando yo hago una hipótesis de decir la media del tiempo de procesamiento, hago referencia a la media poblacional, ¿sí?
Y lo que quiero sustentar al hacer esa prueba de hipótesis, que más adelante vamos a ver cómo se hace, es que independientemente de cuáles 1000 datos yo tome en el tiempo, ¿verdad? Estos venían en el periodo del 12 de julio al 12 de agosto, ¿sí? Pero, ¿y si yo agarro otros 1000 datos que son del 2024, en enero, por ejemplo? Esos 1000 datos van a estar cercanos a ese 2.5. Esa es mi gran teoría, de que siempre van a estar cercanos a este valor, que la media poblacional va a ser de 2.5 y entonces independientemente de dónde extraiga esos 1000 datos, pues este valor de aquí no se va a alejar en gran medida de 2.5. No sé si me logro explicar. También puedo hipotetizar con respecto a la desviación estándar, por ejemplo. Y yo puedo decir que la desviación estándar o que la varianza, como prefieran, cualquiera de las dos puede ser, aunque lo usual es que las pruebas se hacen para la varianza, pero se extrapolan a la desviación estándar. La desviación estándar del tiempo de procesamiento es de 1 minuto, ¿sí? Y ven, los datos de la muestra dicen 0.63, pero yo quiero saber si el 1 podría ser el valor de la población. Veamos, ¿qué más? Bueno, una cosa que yo puedo sacar también de mis datos, por ejemplo, lo podemos sacar del tiempo de... ¿Qué puedo hacer? A ver si sale. Por ejemplo, eso que está ahí. Los 1000 registros, aquí yo tengo un gráfico de dispersión. Ojo, esto me los ha ido haciendo en el orden, ¿verdad? Si yo pudiera identificar, déjenme ver, cambiamos el tipo por este que se muestra acá, que son muchos datos, pero bueno. Pero si le pongo rayita, ¿verdad? Como para ver dónde empieza todo. Verán que más o menos el primero es un 16.5, y no me equivoco, es este de aquí, miren. Incluso ahí dice, ¿ve? 1, 16.5. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Un gráfico de dispersión de los datos con respecto al orden. Y en este caso el orden está relacionado, déjenme ver, 10.5, 10.8, 10.10. No, ni siquiera están ordenados. Más o menos están ordenados en el tiempo, pero no exactamente. Podemos modificarlo, veamos. Vamos a ponerle filtro. Ordenémoslo. El más antiguo, más reciente. Ahora sí ya están en orden. Bueno, ¿y qué es lo que veo yo ahí? Bueno, como son bastantes, es bien difícil visualizar bien acá. Pero si ustedes ven aquí, no se ve ningún patrón en el tiempo. Es decir, que estos datos se han mantenido constantes, que no porque sea 12 de julio y luego sea 15 de julio, los datos cambian, ¿sí? No hay crecimiento ni decrecimiento. Entonces, esto lo que me dice es que hay aleatoriedad con respecto al tiempo. Ahora, también yo puedo venir y hacer mi gráfico de dispersión y comparar el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, si quisiera ver si hay alguna relación de dependencia con el mismo dato, ¿ve? Pero también gráficos de dispersión son muy útiles para ver y para hipotesizar, ¿verdad? Si hay algún nivel de tendencia o algo con respecto
al tiempo en este caso, pero yo también puedo hacer mi gráfico de dispersión con respecto a otro parámetro, ¿verdad? No necesariamente el tiempo en el que ocurrió el valor. Esto solo para poner de ejemplo. Vamos, aquí lo vamos a poner que llegue a 1000. Ahí está. Bueno, incluso quiero ver. Podríamos limitarlo y de estos 1000 solo agarrar una parte. Bueno, vamos a ir aquí, seleccionar datos, modificar y vamos a decir que en lugar de llegar al 1001 llegue al 501. Y aquí vamos a poner estos 500. Bueno, ahora si yo agarro solo los primeros 500, ya es más fácil ver cómo se están comportando y vean, no hay crecimiento ni decrecimiento en mis datos. Entonces, para eso me puede servir un gráfico de dispersión. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí el plan es entender mis datos, entender qué es lo que está ocurriendo con ellos y cómo se comportan. ¿Alguna pregunta, sugerencia de qué más le vamos a hacer a este grupo de datos? Sí, una consulta. O si no sería, supongamos que queremos saber o mejorar los tiempos de proceso, de cada etapa del proceso, entonces se podrían obtener los tiempos promedios por cada proceso. O ver Sí. o ver que, digamos, qué proceso nos está tomando más tiempo con la Ajá. finalidad de buscar reducir ese tiempo. Claro, claro. Digamos que acá, por ejemplo, bueno, yo lo tengo separado por modalidad, pero, por ejemplo, puedo empezar a poner proteína, topping, empaque. Ay, aquí hay un dato interesante, van a ver. Y bueno, todos están como suma ahorita. Promedio. Entonces también quiero promedio. Ok. Y entonces ahí ven. Están por modalidad. También los podríamos tener eh, por producto, ¿verdad? Pero aquí pueden ir viendo más o menos en promedio, ¿verdad? Para preparar la orden, 32 y 16, eh, casi que prácticamente el doble de tiempo. En el caso del tiempo de proteína, 23 y 11. Suele ocurrir también lo mismo, ¿verdad? Bueno, casi el doble de la otra. En el tiempo de los toppings vemos 13 y 31. Este incluso es más del doble. En el tiempo de empaque vemos 29 y 29. Entonces aquí vemos la modalidad. Surge otra hipótesis, la modalidad no afecta el empaque, ¿verdad? No importa si está la persona ahí o no, pues no cambia los tiempos. Y también tiene lógica, ¿verdad? A no ser que ellos tuvieran empaques diversificados y le pregunten, mire, ¿lo quiere llevar en cajita, en bolsa o solo con papel? Y entonces ahí yo creo que posiblemente el que la persona tenga que decidir haga que los tiempos cambien. Pero vean, en el empaque posiblemente sea único y entonces los tiempos son iguales. Y en el último tenemos los tiempos de pago. Vean que uno es de 22 y el otro es de 49. Sin embargo, aquí es importante recalcar el hecho de que posiblemente en estos 22 que son en línea,
porque no hemos modificado esa columna, hay bastantes que son cero. Y entonces, ¿qué pasa con esos valores cero? Ah, bueno, que en realidad sí hubo un tiempo de pago, pero ocurrió en línea, no en el restaurante. Ay, perdón, este es tiempo de restaurante, son estos. Pero no ocurría en el restaurante, mientras que estos otros, por ejemplo, este que si era en persona, ocurre ahí, ocurre ahí. Este fue online y vea, fue en el lugar, vea. Entonces sí tiene un registro. ¿Qué está sucediendo? Ah, que bueno, estos ceros están haciendo que mis datos se vean alterados. Entonces, por ejemplo, podemos, vamos a ver, copiar y vamos a insertar este se llama Time 2 y a toda esta columna le vamos a dar reemplazar los ceros por nada. Ahí está. Entonces vamos a ir de nuevo por acá, solo que vamos a actualizar. Ya nos salió el Time 2 y vamos a colocar un nuevo promedio. Y entonces vean que con la eliminación de esos ceros, ahora que tengo, que el tiempo de pago, uno sale de 45 y el otro de 44. Entonces, en realidad, la modalidad no afecta el pago. Lo que afecta es que algunos que hacen su pedido en línea, pues lo pagan también en línea. Pero el proceso de pago en el local, pues siempre se tarda lo mismo, 45 segundos, ¿sí? Casi un minuto. ¿Sí? Entonces, muy importante también hacer el análisis y la depuración de mis datos. Algo que no hice al iniciar, por ejemplo, depurar este pay time y también depurar el tiempo en restaurante, porque este tiempo en cero no quiere decir que estuvo 0 segundos o 0 minutos en el restaurante, en realidad no se quedó a comer, ¿sí? Y este tiempo de pago no quiere decir que el pago tardó 0, sino que en realidad no pagó. Y entonces ese 0, si yo no lo quito, pues va a hacer que mi media se mueva, ¿sí? Si tengo la suma de 10 ceros en 20 datos, pues va a hacer que la media disminuya, ¿sí? Por todos esos ceros que estoy sumando y luego lo voy a tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, vean, me he ido haciendo análisis, digamos, una a una de las variables. Aquí ya incluimos todas y todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, este de estadísticas descriptivas, pues yo las puedo agarrar todas de un solo y las analizo todas, ¿verdad? Para ver cuánto es su media, cuánto es su mediana, cuánto es su moda, cuánto es su desviación, cuál es la varianza, cuál es la kurtosis, etcétera, etcétera. Para todas puedo hacer un histograma. Aunque, por ejemplo, para las categóricas conviene más, por ejemplo, que yo haga un gráfico circular, ¿sí? Un gráfico circular porque lo que me interesa ver son proporciones, aunque ya veíamos pues en la tablita dinámica yo puedo hacer el conteo y también puedo sacar la proporción del total. Entonces, en tacos y en modalidad, por ejemplo, para estas dos, puedo decir por acá que me interesa gráfico, quizá porque tengo las dos agarradas, veamos. Ay, sí que no, no me lo da por ser texto, supongo. Qué raro. Bueno, pero podemos hacer gráfico de circular para hacer el conteo. No me lo... Quiero ver.
Lo tengo esto aquí. Mm. Veamos si hoy si quiere. Aquí está. Y entonces yo aquí ya puedo ver, eh, por ejemplo, para la modalidad. Me lo saco por proporción, pero bueno, ya el gráfico es, por sí solo me lo indica, es casi que el 75% de los clientes son en persona y solo un 25% es online. Y si lo hago no para la modalidad, sino que para el tipo, pues ya vemos más o menos ahí cómo se reparten. Vean. En mayor proporción es un bowl y la menor la ensalada. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta, licenciada. Dígame. ¿Y si en el caso del tiempo no hubiesen sido ceros y fueran tiempos muy altos? Porque ahí cuando usted hizo el gráfico le quedaba que la proporción era 75-25. Si hubiesen sido tiempos muy altos, me influía más esos, aunque los otros tuvieran mayor proporción. Que si le influían más eso. A ver, déjame ver. Como son 75% en persona, ¿a eso se hace referencia? Sí, a eso me refiero, somos un 75% en persona. Y Ujú, los tiempos, ahí determinó que el promedio eran como 45 segundos. ujú. Y si los otros del online hubiesen sido tiempos muy altos para trabajarlos, aunque la proporción hubiera sido menor, influirían más que respecto a los... En el caso de la media global, que es lo que me muestra aquí en el total general, aquí Ujú. sí hubiera sido mayor. Por ejemplo, este 45. Si hubieran sido mayores. Y para trabajarlos entonces no ocuparía promedio, no sé, otra media estadística. Sí se puede ocupar la mediana, pero la mediana en el caso de que, por ejemplo, hubiera que hay presencia de atípico, como en el caso de cuando si no los teníamos, si no separábamos los ceros, veíamos esa diferencia de 49-22, ¿verdad? Y que lo podemos comprobar. Por ejemplo, yo puedo venir pero no me lo voy a hacer por modalidad, o quiero ver. Déjenme ver si sale por modalidad. Y si yo voy quiero ver si sale el de cajas y digo, no, no me sale. Ujú. Pero si lo hubiera visto, bueno, por ejemplo, si solo hubiera agarrado este, aquí sí creo que sí. Me voy a buscar el de cajas y bigotes. Van a ver que solo con hacer el de cajas y bigotes, pues yo ya veo aquí, solo se ve un punto, ojo, pero tiene, como es el mismo el que se está repitiendo, la frecuencia de cero es bastante grande. No me acuerdo cuánto salía cuando le di a eliminar, eran como unos 200 más o menos. Aunque aquí el gráfico de cajas y bigotes solo me muestra un puntito, ¿sí?
En otras variables, cuando los atípicos son diferentes, ¿verdad? Que no solo es el mismo número el que se repite, pues yo voy a ver una chorrerita ahí de puntitos hacia arriba o hacia abajo, que lo que están haciendo es moviendo el valor de mi media. Entonces, si regreso a esta, por ejemplo, cuando teníamos esa cantidad de ceros y eso estaba afectando, vean que no solo hay una diferencia aquí, 42, 49, 22, y sin embargo la media global se mantiene muy cercana a este 45 que ya sacamos sin los ceros, pero es precisamente porque en personas son más datos que en esto, ¿verdad? Que solo es el 25%. Pero si no hubiera sido este el 25%, sino que este hubiera sido el 75%, pues ahí la media global se hubiera movido bastante con relación a este 45, que es el valor real, vea. No sé si y con eso, Tatiana, aclaré un poco. Sí, gracias. Ok. Entonces, vean, esto del explorar los datos, pues implica empezar a hacer, pues por cada una de mis variables, un proceso. Y en muchos casos sirve ir de forma sistemática. Bueno, voy con preparación de orden y entonces calculo todos los estadísticos descriptivos, tal como lo hacíamos por acá. Solo que esto lo hicimos para tiempo de procesamiento. Calculo sus estadísticos descriptivos. Hago los gráficos correspondientes y aquí va a empezar un gráfico de cajas y bigotes, un histograma, un gráfico de dispersión, etcétera, etcétera. Y empiezo a ver qué es lo que está ocurriendo en mi variable. Para luego, a partir de eso, empezar a crear hipótesis. Esto inicialmente en la estadística descriptiva lo que me dice, mire, primero evalúe variable a variable, es decir, una por una. Y luego pase a un análisis bivariado, como ya lo hacíamos, por ejemplo, acá. Aquí yo ya estoy combinando dos variables. Y luego, si usted quiere, puede trabajar tres variables. ¿Qué implicaría trabajar tres variables? Bueno, que yo a este le ponga, por ejemplo, para hacerlo fácil, porque tiene pocas categorías. Vamos a mover esto aquí porque va a crecer la tabla. Entonces, acá, ¿sí? Y entonces ya digo, bueno, ahora voy a ver qué pasa si combino la modalidad, el tipo de producto y cada uno de los tiempos de proceso. Y entonces, ¿qué esperaría yo? Bueno, que si la media global es de 28, pues que eso se mantenga en todos las divisiones estas, ¿verdad? Pero ven que no. Aquí, entonces, en persona dice 32 y por tipo de producto también dice 32. Entonces, yo puedo ver que el tiempo de preparación de la orden cambia de acuerdo a la modalidad, más no de acuerdo al producto, porque ya vemos en online 16 segundos y cada uno tiene 16, excepto del bowl que tiene 17.3, pero la diferencia no es tan radical como hablar de 16 y 32. ¿Sí? ¿Qué pasa con las proteínas? Bueno, 23 en promedio en persona y por cada tipo de producto, más o menos 23, 23, 22, 23, 22, más o menos lo mismo, ¿verdad? En el caso de online, vemos 11 y lo mismo para cada producto online. ¿Qué pasa con empaque y con pago? Bueno, empaque vemos en promedio en persona 29, en línea 29 y por tipo de producto más o menos, ¿verdad? 29, 30, 28, 30, 31, 28, 28, 29. Entonces, ¿qué puedo decir? Mire, el tiempo de empaque no depende
de la modalidad, no depende del producto, sino que es independiente. ¿Qué pasa con el pago? Ah, bueno, el promedio global 45, en persona 45, en línea 44, por producto vemos 44, 46, 48, este quizás se eleva un poquito, 44, 44, 45, 45, 41, pero en general, pues, independiente de la modalidad o del tipo de producto que lleve, pues el tiempo es bastante parecido. Y entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Una conjunción de 3 variables y esto ya implica un análisis trivariado. O no es usual decirles trivariado o pentavariado, hexavariado, sino que después de 2 hablamos de un análisis multivariado. Ya tenemos más de 2 variables. ¿Sí? Entonces, el orden en la estadística descriptiva va así. Empiezo con mi análisis descriptivo univariado. Aquí yo pongo estadística descriptiva de medidas de tendencia central, dispersión, coeficientes. Luego gráficos. Aquí vemos un histograma. Puede haber un gráfico de dispersión. Puede haber, ¿qué más? Eso, básicamente. Luego vamos a un análisis bivariado y luego al multivariado. Que el multi pueden ser estos 3, pero también pueden ser 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hay preguntas. En estos casos, profesora, cuando se brinda atención en línea o se vende en línea, también parece haber visto un campo que decía tiempo prometido. Ujú. Es decir, el tiempo en que creo que el vendedor le dice al cliente que le va a llegar el producto a su casa. No sé si ese tiempo y si Sí, sería bueno compararlo con el tiempo real en que se procesó para tener alguna idea, ¿no? Aunque claro, faltaría el tiempo del transporte, ¿no? En el caso que tiempo de transporte, el en caso tiempo. que fue a domicilio o si Ujú. pasó a recogerlo a la tienda, pero sería interesante saber si el tiempo de procesamiento fue inferior por lo menos al tiempo prometido, ¿no? Sí, sí, sería interesante. Aquí, por ejemplo, en esta tabla de datos, vea, nosotros tenemos el tiempo en el cual llegó la orden y sería bueno para poder contestar, si no tenemos tiempo de espera entre uno y otro paso, por ejemplo, tener, aquí llega la orden y la orden fue finalizada a tal hora, ¿verdad? Y entonces yo puedo, o la orden fue entregada en tal hora y minuto. Y entonces yo ya puedo ver cuánto fue el tiempo total para atender la orden y ver luego comparaciones, como usted lo menciona, con el tiempo de promesa, ¿verdad? Porque puede que hasta que llegó a las 10:05 fue entregada a las 10:24, por decirle algo. Entonces yo le había prometido al cliente que a las 10:20 iba a estar lista, pero no estuvo lista, ¿sí? Y ya esto puede implicar, por ejemplo, una penalidad, como en algún momento hubo, o todavía creo que hay en pizza, digamos, que le dicen 30 minutos es gratis, ¿ve? Aquí 15 minutos o le dan un 20% de descuento, por ejemplo. Entonces son cosas que se pueden analizar. Claro está, ahorita estamos trabajando con esta tabla que está limitada, ¿ve? Pero a medida yo conozco todo mi proceso y todos los datos que tengo, pues eso me permite hacer más inferencias sobre lo que está ocurriendo. Gracias. Gracias a usted. Ok, no sé si hay más preguntas. Si no, pues, bueno, ahí le queda el archivo. La invitación está a que usted lo explore. Quizás antes de, ya vamos cercanos a la hora del fin, vamos a hablar un poquito de lo que sigue, ¿verdad? Ya cuando
yo he hecho un análisis exploratorio de mis datos, ya les introducí un poco. Lo siguiente es que yo empiece a hipotetizar o a plantearme supuestos de cómo se están comportando mis datos. Y entonces puede ocurrir que yo tenga que inferir. Yo tengo que inferir sobre la población a partir de un pequeño conjunto de datos, como en este caso, yo tengo 1000 datos, pero a mí me gustaría saber del comportamiento total de este proceso. Entonces, una forma de comprobar esas hipótesis que yo me hago, esas conjeturas que yo me hago, en el caso de ser sobre algunos de los estadísticos descriptivos que se vinculan a parámetros de mi población, pues suelen comprobarse mediante estimación. Una forma es estimar por punto, es decir, solo calculamos el valor del estimador como lo hemos hecho ahí, vean, lo hicimos para el tiempo de procesamiento y calculamos media, moda, mediana, desviación, varianza, etcétera, etcétera. Pero yo también puedo hacerlo por intervalo y entonces yo ya puedo ampliar mi conocimiento sobre cada uno de mis parámetros y en función de los estadísticos. Y entonces cuando yo calculo un intervalo, lo usual es que yo calcule dos valores, un límite inferior y un límite superior. Ya vamos a ver que cuando hablamos de inferencia estadística, para calcular este intervalo, pues tenemos que hacer uso de las distribuciones que tienen mis parámetros poblacionales. Y aquí es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la media, hablamos de que tiene una distribución muestral, es decir, que todas sus muestras tienden a comportarse de forma normal. Y lo mismo ocurre con la desviación estándar o con la varianza. Tienden a comportarse esas muestras o ese parámetro o ese estadístico dentro de las muestras tiende a comportarse de forma normal. Y entonces a partir de la distribución muestral de estos parámetros es que yo puedo calcular esos intervalos. Entonces, si hablamos un poquito de esas distribuciones, por ejemplo, para el caso de la media, hablamos de que tiene una distribución muestral normal y esto nos permite inferir teniendo en consideración lo que veíamos en clases anteriores y es por eso que es tan relevante hablar de la distribución normal, porque los parámetros más utilizados, que son media y desviación, pues se distribuyen normalmente. Y entonces vamos a ver que a la hora de calcular el parámetro poblacional, yo lo hago a partir del valor esperado de la media aritmética. Y entonces yo digo que la media poblacional, pues, se puede estimar puntualmente con su media aritmética. Y por intervalo, a partir de un cálculo de límite inferior y superior, teniendo en consideración la distribución normal. Ya vamos a ver la formulita. Con la desviación o con la varianza ocurre lo mismo, solo que en este caso es importante tener en cuenta que vamos a tener que hacer una corrección cuando la población para la cual estemos estimando la desviación sea finita o infinita. Y entonces, en el caso de una población finita, vamos a hacer este ajuste que está acá, de la raíz cuadrada de el n poblacional menos el n muestral, dividido entre el n poblacional menos 1. Este ajuste nos ayuda a estimar la desviación de la media muestral. Ojo, la desviación de la media muestral y no la desviación de los datos.
¿sí? Aquí hago mucho énfasis en eso, porque no es lo mismo calcular la desviación de la muestra, de la media de la muestra, que la desviación de mis datos. La desviación de mis datos ya vimos cómo se calcula, bueno, el mismo Excel lo hace, ¿verdad? Pero la desviación de la media, ojo, va dividido entre la raíz de n, ¿sí? En el caso de una infinita y con el ajuste si fuera una finita. Por eso es que en muchas ocasiones ustedes cuando ven cálculos de intervalos o cálculos de la z, por ejemplo, en algunos casos ustedes van a ver que la z dice x menos mu dividida entre sigma raíz de n, y en otros van a ver x menos mu dividida entre sigma. ¿Cuál es la diferencia? Que en una lo que estamos hablando es de la media. Bueno, perdón, que en una estamos hablando de la distribución normal para datos y en otra de una distribución normal para la media de los datos. Entonces, ¿cómo sabemos que la media se distribuye normalmente? Bueno, esto parte de dos grandes cosas, la ley de los números grandes y principalmente del teorema del límite central, que nos dice que cuando empezamos a seleccionar muestras de una población, como por ejemplo la que les mostraba en el Excel, ahí teníamos una muestra de 1000, y entonces si yo empiezo a seleccionar varias muestras de 1000, la media de esas muestras, si ya luego yo vengo y saco todas las medias de esas, por ejemplo, 100 muestras que saco de 1000, esas medias, si yo luego le hago un histograma, me voy a encontrar con una distribución normal. ¿Por qué? Porque está definido por este teorema que a medida el tamaño de la muestra se hace grande, pues la distribución de la media muestral tiende a ser normal. Y es por eso que muchas estadísticas tienden a calcularlas a partir de la distribución normal partiendo de este teorema. Vamos a ver por acá, por ejemplo, una representación gráfica de esto que establece el teorema del límite central. Por ejemplo, aquí tenemos cómo es la población de los datos, es decir, cómo se comportan mis datos. Aquí vemos unos datos que se comportan uniformes, aquí vemos unos que se comportan casi que triangular invertido y aquí unos exponenciales. Pero, ¿qué sucede si de estos datos yo empiezo a sacar muestras de tamaño 2? Es decir, saco dos datos, luego otros dos datos, luego otros dos datos, y de esos dos datos los promedio. Si yo luego veo cómo se comportan esos promedios de cada par de datos, pues yo voy a encontrar que su distribución tiene esta forma, una forma triangular. En el caso de esta población, vamos a ver que tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Nunca es una jorobita. Y en esta, bueno, muy parecida, ¿verdad? Casi que similar. ¿Qué pasa si la muestra ya no es de 2? Si empiezo a extraer 5 datos de cada población. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Para esta, las medias de esas muestras van a tender a esta forma campanada. Lo mismo las de esta otra población. Y lo mismo la de esta otra población. Vean que no son campanas perfectas, pero cada una son relativamente unas campanitas, ¿vean? La población de los datos no se comporta normal. Lo que se está tendiendo a la normalidad son las medias, ¿sí? Entonces decimos la distribución muestral de la media tiende a la normalidad. ¿Qué pasa con estas cuando yo tengo un n de 30? Vean, campanitas perfectas, miren. Claro, una es un poquito desplazada, pero ¿hacia dónde se desplazan? Hacia donde estaba la media de los datos. Vea esta, la media se ha mantenido acá, vea esta, la media se ha mantenido acá, y vea esta, se ve un poquito desplazada hacia acá porque la media de los datos estaba acá, ¿sí? Y entonces ahí vemos cómo se puede ejemplificar el teorema del límite central. A medida es más grande el tamaño de mi muestra, pues va tendiendo más a la normalidad. A medida es más chiquita la muestra, pues
no tiende tanto a la normalidad, pero tampoco es la distribución que tienen los datos. Y entonces a partir de eso decimos que la distribución de la media muestral contiene mucha información sobre la media poblacional. Vean cómo se ubica en la misma posición. Y bueno, que se distribuye normalmente. ¿Cómo se calculan los parámetros de esa media muestral? Bueno, aquí vemos la media muestral, es la sumatoria de los datos entre n, se estima con esa media aritmética, y en el caso de la desviación estándar se calcula como la desviación entre la raíz de n. Y es por eso, como les mencionaba previamente, que cuando yo hablo de estandarizar la media muestral, pues hacemos este cálculo así, ¿verdad? El valor del estadístico menos mu entre sigma raíz de n. Que ojo, no es el que habíamos estado utilizando en las clases previas. ¿Por qué? Porque en la clase previa ya decíamos, los datos se distribuyen normalmente. Aquí no, aquí yo no sé cómo se distribuyen los datos. Pueden ser uniformes, pueden ser triangulares, pueden ser Weibull, pueden ser exponenciales, pueden ser cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es que la media muestral se distribuye normalmente y es por eso que aquí no está la desviación de los datos, aquí está la desviación de la media muestral. Bueno, ya vamos a seguir con lo de la proporción en la próxima clase. Yo creo que ya estamos al límite del tiempo. Entonces nos quedaremos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario.